Pues llegó el momento de nuestra entrevista central hoy y me ponía yo a pensar en lo que es la vida. La vida es momentos de alegría, la vida es momentos de tristeza. Dicen los expertos que cada pérdida causa dolor y eso lleva a un proceso de duelo. Por eso he invitado a Jocelyn Quesada, quien es la creadora de una fundación de la que ella nos va a hablar y que se ha dedicado gran parte de su vida pues a colaborar con el bienestar de nosotros los seres humanos. Bienvenida, Jocelyn, a Mujer a Tres Tiempos en este espacio de la entrevista central. Muchísimas gracias, Ángela, por tu invitación. Sí, estoy en la parte de la presidencia de la Fundación Ciudad Compasiva, Corazón y Razón, que va a apoyar a personas que viven experiencias y procesos de duelo, de cuidados paliativos, personas que tienen que atender a familiares que padecen algún tipo de enfermedad. Apoyarlo en todo lo que tiene que ver con el bienestar mental, emocional y económico cuando sea posible. Claro, porque hablamos de duelo, normalmente cuando perdemos a alguien de la familia y todo ese proceso de dolor, pero también veo que hacemos duelo cuando perdemos la salud, cuando perdemos... Háblanos tú, como experta en este tema, ¿qué es el duelo? Mira, el duelo es tu vivencia personal, de esa experiencia de dolor que tú experimentas cuando pierdes algo que amas, algo que quieres, que en un momento puede ser algo tangible o intangible. Puede ser tu amor hacia una persona, que pierdes a esa persona, o puede ser que pierdas tu estatus, puedes perder tu mascota, tu rol, hasta una mudanza puede implicar un duelo. Sí. O sea que las pérdidas son variadas y te producen ese dolor. De hecho, el duelo ocurre como un combate. Ese combate que se da en tu mente, de una parte de la razón que te dice, oye, todo lo vamos a perder, o cualquier persona va a morir en el caso de que se trate de una persona. Pero hay otra parte de ti también que te dice, pero que no era el tiempo, no vivió su sueño, no se cumplió esa etapa. El duelo definitivamente es un proceso natural que todos vamos a vivir. O sea, no es necesariamente o específica y únicamente cuando alguien muere, cuando alguien... bueno, es que también ese sería otro tema, hablar de la muerte, claro. Porque para algunos es el fin de todo. Yo sé que tú como yo pensamos que es sencillamente parte de la vida, pero todavía no todo el mundo está ahí. Podemos hablar entonces de ese proceso de tristeza que se vive cuando, ¿en qué aspectos de la vida? O sea, uno es la muerte, la pérdida de una persona muy querida. ¿Cuáles son los otros ámbitos en que se vive un proceso de duelo? Bueno, tal y como te decía, si tú eres una persona que pierdes tu trabajo, hay una parte de ti que se siente. Estás dejando atrás amigos, estás dejando inclusive tus ingresos que eran seguros. Eso es una pérdida. Y el duelo está asociado a las pérdidas. Yo estaba tratando a una joven que se le murió su animalito. Y eso fue impactante para ella, desgarrador. Sí. Entonces, y para todo aquel que cuida una mascota, perderla le va a producir mucha desesperación. Y hay que manejar ese proceso y vivir esa experiencia de dolor, acompañándola. El duelo no es una muestra de debilidad, ni es un desorden. Es, como digo, un proceso natural frente a algo que tú amas. Los seres humanos amamos, y porque amamos nos duele aquellas cosas que perdemos. Y digo cosas, pero es más sentido cuando lo que pierdes es a una persona. Okay. Una pérdida es cuando ya no está. A veces es sencillamente el cambio. Claro, puede ser el cambio. Mira, un divorcio. Un divorcio te puede sacar del estatus, perdón,
de donde tú vives, con quienes compartes, de la familia del esposo o de la esposa con quien compartía. O sea, se rompen lazos en esa vivencia de esa pérdida por un divorcio. Pierdo un miembro del cuerpo, Pierdes un miembro pierdo la del salud. cuerpo. Exacto, pierde la salud. Mira, yo hace unos meses hablaba sobre el duelo que experimentan las mujeres que sufren de cáncer. Sí. Pierden hasta les duele ver que su condición de mujer se ve lacerada, lastimada, cuando le tienen que cortar el seno, cuando van perdiendo sus cabellos. O sea, todo ese símbolo de femineidad que pierde la mujer, que enferma de algo como el cáncer, produce un dolor inmenso. Y eso hay que saberlo procesar, hay que vivirlo en compañía, porque hay un aspecto biológico en nosotros que se da con el duelo. Ese malestar que a veces siente el doliente, a nivel general, cuando dice, yo tengo una sensación en la boca del estómago, o un peso que cargo, es un golpe sobre tu cuerpo. O dejas de dormir, te sientes angustiado, tienes pensamientos recurrentes que te afectan y alteran la vida. Se altera tu vida social, porque de repente pierdes relaciones, te mantienes ausente, como nosotros decimos, se puso al helado. Decimos, se puso al helado. Y le hablé y me dijo, no me estaba oyendo. Pero sobre todo hay un aspecto espiritual, una dimensión espiritual que tiene el duelo, que nos plantea revisar el sentido de la vida, hacernos preguntas existenciales. Y si vamos a morir, ¿para qué vivo? ¿Qué valor tiene la vida? Todo eso nos lo plantea el duelo, ese periodo, ese tiempo de vigencia. El duelo lo podemos ver desde dos miradas, ¿verdad? Desde quien sufre el duelo y de quien acompaña a la persona que está viviendo el duelo. ¿Cuál sería la mejor o las recomendaciones para en cada uno de las posiciones? Bueno. ¿Qué fue? Cortar un momento. ¿Qué pasó? Vuelvo con la pregunta. ¿Dónde nos quedamos? Que ella empiece a responder. No, que responda de nuevo. Espérate que me fui. ¿Dónde? O sea, hay quien vive, ¿cómo vivimos el duelo? ¿Desde quien, el que lo sufre o quien lo acompaña? El que lo sufre, O sea, yo soy el doliente. Ajá. Y hay personas a mi alrededor. Ajá, quienes me acompañan en ese proceso. Ok, muy bien. Cuando una persona, vamos a referirlo, a limitarlo al ámbito del pariente, el familiar, el amigo que amamos, que muere, ese doliente vive una experiencia muy difícil, obviamente, que puede iniciarse en el momento en que recibe la noticia. Y cómo maneja eso va a depender de la circunstancia de la muerte, de la relación que tuvo con el fallecido y de la red de apoyo que puede afectarse también. Si en un ambiente fallece la mamá o fallece el papá, habían otros hijos. Entonces se afecta lo que manejamos como hermanos, hasta la misma comunidad que está alrededor de nosotros. Cuando tú eres el doliente, ¿qué puedes estar haciendo por ti? Cuídate en términos de conversar y de hablar lo que te está pasando. No te quedes callado. Permite que tus lágrimas tengan palabras. Ponle palabras a esas lágrimas. Atiende a tus pensamientos, atiende a tus emociones. Se vale llorar, porque llorar es un acto de liberación y solo lloramos por aquello que amamos. Tú lloras por lo que amas. En ese espacio de atenderte, de cuidarte, a ti que eres el doliente, tienes que vivir un proceso quizás de perdón para ti o para la persona que se ha ido. O sea, todo eso se da en una persona que es doliente. Habrá momentos en que no podrás manejar lo que tienes y vas a tener que buscar ayuda. Es un mito pensar que el duelo dura 9 días. Ese es un periodo que nosotros tenemos para los rituales, obviamente. Que si nos deshacemos de todas las cosas del doliente, esto va a pasar.
o sal a divertirte porque quizás un clavo saca otro clavo. Son mitos y cada pérdida de vida es muy singular para el que lo sufre y lo vive. No es igual el duelo. Puede morir tu madre, la mía, pero lo vamos a vivir de manera muy diferente. Claro, claro. Y yo que estoy en la posición de acompañar a alguien que está viviendo ese proceso. Lo primero que tienes que darte cuenta es que tienes que ser un buen oído. Un buen oído porque le tienes que dar la oportunidad al doliente de que hable, de que repita su historia. Y hay personas, amigas, que a veces se retiran porque yo no sé qué decir. Óigame, el silencio habla. Tú estás ahí en ese momento para escuchar. No te alejes del amigo que ha perdido a alguien que quiere. Porque en ese momento es que se necesita que tú expreses y vivas la amistad. Que estés para la compañía, que estés para ayudarme con cualquier detalle dentro de la casa. No te alejes. No te alejes. Hablamos del duelo como un proceso. Hay diferentes facetas en que se vive desde el momento en que ocurre el shock por el suceso que sea, a que se van manifestando en todo ese proceso. Mira, eso que a lo que te refieres nos habla de lo tradicional para el manejo del proceso del duelo, que surge siempre de esas 5 famosas etapas que describió la doctora Elizabeth Kübler-Ross y que después otros investigadores se fueron añadiendo y haciendo cambios. Una visión contemporánea del duelo nos habla además de que tú vives lazos continuos, que la relación permanece porque tu mamá va a ser tu mamá aunque no esté presente. Así es. Que se renueva y se transforma el doliente en la experiencia de vida que tiene. Y que la persona integra la relación en lo que es la historia de vida que tuvo con esa persona que falleció. Así vivimos el duelo. No podemos decir ahora que la primera etapa generalmente es igual. Dice un autor que es la etapa de descender al infierno, donde tú vives esa angustia, ese shock, ese no lo creo, eso no puede ser cierto. Vas a experimentar, claro que sí, todas esas emociones que se dan en el duelo y que se dan en otros momentos. Ira, angustia, enfado, culpa, enojo. Pero a partir de ahí se abre un mundo de transformación, donde tú como doliente vas a crecer, donde te transforma, donde puedes encontrar nuevas respuestas para la vida y para los actos que tú estás viviendo en ese instante. No nos quedamos primero paso 1, paso 2, paso 3. No hay tal cosa en vivir el proceso de duelo, porque imagínate, cuando llega el Día de las Madres, vas a recordar a tu mamá, se revive ese proceso. Hoy día inclusive hablamos de lo que es el duelo migratorio. El dominicano tiene mucha experiencia en eso. Nosotros nos renovamos cada diciembre cuando no viene Juanita. Ahí hay un duelo. Del que se fue tuvo que dejar atrás su cultura, su idioma, sus amigos. Y de nosotros que estamos aquí y que vimos que no va a volver. Se nos habla de un duelo ambiguo, donde tú tienes a una persona presente. ¿Quién? Tu papá tiene Alzheimer, pero no te reconoce. Vives un duelo, está presente físicamente, pero él está ausente psicológicamente. O hay un cuerpo que desapareció, no lo encuentran. Y tú no sabes si sellar con un ritual esa desaparición, pero dentro de ti queda esa esperanza de que va a volver. Nosotros hablamos en este momento hasta de un duelo desautorizado, que la sociedad no te valida, quizás te cuestiona. Una pareja homosexual y hay alguno de los miembros que mueren, nadie te va a dar permiso para el retiro de esos días, como ocurre con una heterosexual. La muerte por un suicidio, se está haciendo un poquito, abriendo la ventana, pero es algo que se esconde. Es como si no te damos permiso, porque si se suicidó, tú no tienes derecho a hacer duelo, no. Porque es pecado. Exactamente. Entonces, todas esas son aristas que se viven en estos procesos.
Vamos a hacer una pausa en este momento y vamos a continuar con el duelo viendo otros aspectos de esta emoción, de este sentimiento. Quédense con nosotros. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que he reservado lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Ven, ven, ven. Tengo la tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por permanecer con nosotros y estoy con Jocelyn Quesada hablando sobre el duelo. Ya vemos como ella nos ha explicado que esos tradicionales pasos o ese proceso, cada quien con su nombre, va a variar de qué estás perdiendo, cómo lo has perdido, cómo vive, y eso va a depender de cada ser humano, de cada situación. En estos días hemos visto pérdidas. Venimos de la pandemia, estamos frente a este asunto de la guerra, que ojalá y sea muy corto, pero no solamente vemos pérdidas humanas, hemos visto la pérdida de la salud, ¿verdad? La pérdida de la confianza en muchísimos procesos, producto de la pandemia. Hoy que ya hemos superado de algún modo, pues queda como el residuo de todas esas pérdidas. ¿Cómo podemos vivir sanamente este momento? Sí, tal y como tú dices, este elemento de la guerra nos renueva aquello que traemos desde la pandemia y el COVID que todavía no nos deja. Óyeme, no hemos sanado de una para entrar en esta. Observa que con la pandemia también perdimos, fue por todas las partes, la pandemia nos enfrenta a una manera de cómo nosotros vamos a ver la muerte, de cómo nos relacionamos con las personas, familiares, amigos, que han perdido la vida. Nos cambia el hecho de cómo manejamos nuestros rituales, nuestros 9 días, 9 misas. Óyeme, sí. Lo que tiene que ver con la misa del mes, hasta el cabo de año que celebran en el campo. Con todo eso nos cambia la forma como nosotros nos relacionamos. Y en ese estado de ansiedad y angustia, es renovar nuestra fe. Aquellos que crean en alguna religión, participen de algún grupo espiritual, mantenerse cohesionados para buscar fortaleza en unidad. Porque, señores, esto no lo vamos a poder manejar solos. Tenemos que buscar la hermandad, así sea para nosotros desahogarnos y poder conversar. Hablar de lo que nos duele, de lo que nos da temor, de las aprensiones que estamos viviendo y sintiendo por lo que se renueva ahora. ¿Qué pasó con el COVID? Que se quedaron muchas preguntas por contestar. ¿Ante quién? Nuestro enfermo, solo en un hospital. No pudimos saber, preguntarle qué dijo antes de irse. Estuvo tranquilo. ¿Nos dejó alguna frase? ¿Algo nos dijo? No lo sabemos. También hubo relaciones que no se pudieron sanar, de personas que tuvieron alguna diferencia con ese familiar, que hoy ya está enterrado y se vivió ese tiempo. Y es recientemente cuando nos estamos reponiendo a celebrar y a renovar nuestros rituales y a ir, aunque con cierta prudencia, viene esto. Señores, llenémonos de confianza y esperanza. No nos dejemos arrebatar el derecho a vivir una vida con paz, tranquilo, en unidad y en amor. Apelemos a eso, a la solidaridad, a la empatía, a la hermandad entre todos, a confiarnos en que hay algo más que nosotros, superior a nuestras fuerzas y a nuestras limitaciones. Si nosotros apelamos a eso, podemos
manejar esta situación y cualquier otra. No somos eternos, no somos eternos en esta forma física, pero la vida es eterna, la vida sí es eterna. Nuestra presencia, la presentación como nos vemos hoy, es lo que no es eterno. Esa es la verdad. Eso, creo que el aprendizaje que nos dejó la pandemia es evitar las posposiciones. Ese pedir perdón, no esperar para el último momento, sino hacerlo cuando perdonar, acercarnos en el momento en que nos llegue a la mente, en que lo sintamos, no esperar el último momento. Me gusta mucho lo que dices, o sea, nosotros sabemos, nacemos y sabemos que muchas cosas pudieran pasar. Ahora, de lo único que estamos seguros es de que un día nos vamos a morir, pero no nos preparamos para ese momento. Es mucho lo que se dice de que vivamos cada día como el último, pero ¿cuántos de nosotros vivimos como incluso lo dice la Biblia, su propio afán, pero todo el afán que tenga ese mismo día? Entonces, es vivir en cada día en armonía, sabiendo que llega un momento en que vamos a irnos, todos nos vamos a ir en algún momento. Entonces, no posponer más, no posponer los abrazos, no posponer la compañía y poder respetar y reconocer el sentimiento del otro. Tú no tienes fe, que tú te estás llorando porque perdiste algo. Sí, yo tengo la misma fe, pero me duele. Claro. Y ese dolor tengo que gritarlo. Y vivirlo. Para que pueda salir, para que pueda sanar y quede un espacio para que llegue lo positivo que necesitamos para poder seguir sobreviviendo. Cada final de día, cuando te vayas a la cama, pregúntate, ¿qué hice bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer por otros? Todos servir. Los días. Vamos a convertirnos en elementos que sirven. Y la compañía en los momentos de dolor, los funerales, no se hicieron para los que se fueron, ya ellos se fueron. Se hacen para acompañar a quien está viviendo ese dolor en ese momento. Entonces, estar ahí presente a veces es, o casi siempre, es suficiente. Esa compañía, esa presencia vale muchísimo más que una sola palabra, no sentida desde el mismo corazón. Yo creo que los funerales y los momentos de pérdida es el espacio para quien te ama de verdad. Claro. Porque su energía de amor te puede envolver y te puede fortalecer, darte esa fortaleza que necesita para atravesar ese momento difícil que todos vamos a vivir en algún momento de nuestras vidas. Mejores somos dos que uno en esos momentos de tristeza. Mucho mejor, Gracias, mucho mejor. Gracias, de verdad que sí. Muchísimas gracias, Josie, por estar con nosotros en Mujer a Tres Tiempos y abordando pues este tema del duelo. Que todos vamos a vivir en algún momento, porque generalmente pretendemos que muchas relaciones, ya sea con los lugares, con los trabajos, con la pareja, con la vida misma, va a ser eterna, en una experiencia que aquí, en esta forma, en esta dimensión, en este plano, pues es finita. Entonces, vamos a vivir cada etapa, ¿verdad? Con alegría, con esperanza, para que también el día que sea el final de esta vida, también podamos irnos pues en paz. Así es. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en Mujer a Tres Tiempos. Reitero, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima entrega de este programa. Espero que les haya gustado. Hasta entonces.